Muy bien, empezaremos entonces esta lección. En el día de hoy vamos a trabajar ángulos en los rostros para manga. Aquí tenemos un ejemplo de un ángulo de rostro de perfil. Debemos tener en cuenta el ángulo de la frente, el ángulo del tabique de la nariz, de los labios y del mentón cuando construimos un rostro que está de perfil. Pero vamos a partir de un rostro frontal. En lecciones anteriores hemos trabajado rostros frontales, así que si tienen dudas sobre cómo dibujar un rostro frontal, pueden mirar nuestros anteriores tutoriales en YouTube. Muy bien, vamos a empezar. Muy bien, para poder dibujar el rostro en el siguiente ángulo, voy a tener en cuenta la medida del cráneo, la del mentón y las líneas guía que he trabajado para este rostro. Voy ahora a avanzar en los detalles del personaje. Vamos a dejar un personaje sencillo porque lo que me interesa es mostrarles cómo vamos a proyectar este rostro en otros ángulos. Básicamente lo que voy a realizar ahora es el ángulo de perfil. Para ello voy a alargar la línea guía que trabajé para los ojos y de esta forma voy a mantener la identidad del personaje, la altura del ojo, la distancia de la frente, cráneo, mentón. Ahora, este es el ancho del ojo de mi personaje. Tengo definida su altura, en fin. Un ojo de perfil va a ocupar prácticamente que la mitad de esta área. Entonces, voy a trabajar, este va a ser el eje central. Vamos a proyectar sobre esta área una línea, hacer otra línea más en esta área. Aquí voy a ubicar el ojo del personaje de perfil. Cuando yo dibujo el ojo de perfil va a tener unas diferencias. La primera va a ser que el iris va a tener la tendencia a ser ligeramente más curvo hacia este ángulo y más plano en esta área. Voy a proyectar la ceja, acá se va a formar un ángulo. Y voy a proyectar la distancia para la nariz. Entonces acá tengo mi rostro, voy a alargar esta línea para conservar la identidad del personaje y vamos a marcar el ángulo de la nariz. Voy a dibujar una línea, este eje me va a permitir tener una referencia sobre los ángulos de la boca y mentón.
y aquí tendríamos un ángulo de perfil. Ahora rápidamente les voy a mostrar un ángulo tipo 3/4. Vamos a tener también esta referencia. Entonces lo mismo, voy a tomar de referencia esta guía para la altura de mis ojos, la nariz, mentón, cráneo. Básicamente lo que voy a hacer aquí, voy a establecer esta línea. Como voy a trabajar un rostro 3/4, entonces aquí va a haber un efecto de perspectiva. Voy a dejar una distancia un poco más amplia y un poco más estrecha. Voy a hacer esta guía para la distancia entre ambos ojos, dejando esta área más grande y esta más estrecha. El ojo sobre esta área va a ser mucho más grande con respecto a este ojo por el ángulo de rostro 3/4. Entonces básicamente aquí voy a proyectar el ojo de mi personaje pero aquí lo voy a trabajar un poco menos ancho. Lo mismo va a suceder con la ceja. Esta ceja va a tener la tendencia a verse más estrecha, esta más corta. Ahora, en este punto voy a hacer una curva guía. Este va a ser un ángulo que se va a marcar en la posición del rostro de mi personaje. Mi eje central ya no va a ser una línea recta, sino va a ser un ángulo curvo. La nariz se va a ver afectada, entonces no va a estar totalmente centrada. Prácticamente es como si formara un ángulo con el párpado. La boca también en esta área la hago un poco más ancha. Aquí la reduzco ligeramente y la voy a ubicar un poco más hacia atrás. Voy a suavizar esta línea. Muy bien. Ahora voy a proyectar el contorno del rostro. Esta distancia va a ser mucho más estrecha en cuanto a esta área del contorno del rostro. El mentón va a ir ligeramente un poco más hacia atrás. Y es como si aquí se formara una especie de triángulo en esta área. En este punto voy a trabajar un ángulo de rostro diferente. Vamos a trabajar un rostro ligeramente dirigiendo su mirada, alzando su vista. Entonces aquí nos va a cambiar también algunas distancias. Entonces para este ángulo vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una línea ligeramente diagonal y curva con una caída hacia abajo. Lo mismo en esta área. Voy a hacer además de eso una curva para el eje central del rostro. Esta
Esta distancia la dejo un poco más ancha, esta más estrecha, por lo que les explicaba anteriormente. Y aquí vamos a proyectar el ojo de nuestro personaje. La distancia del párpado se va a ver afectada, se va a reducir. La nariz también va a cortar su distancia. La boca también va a tener la tendencia a estar mucho más cerca de la nariz. El cráneo va a reducir su distancia también. En cambio, el mentón va a tener la tendencia a aumentar. Esta área del contorno del rostro va a ser mucho más estrecha. Y a partir de esta área vamos a empezar a trabajar el contorno. Esta distancia tiende también ligeramente a marcar el ángulo un poco más abajo. Acá voy a trabajar la oreja, que se va a ver reducida también por el efecto que estamos trabajando aquí de perspectiva en el ángulo del rostro. Muy bien, entonces fíjense que aquí tengo otro tipo de ángulo para el rostro del personaje. Hemos trabajado un rostro frontal, un rostro de perfil, tenemos un rostro en posición 3/4 y tenemos aquí un ángulo alzando ligeramente la vista, alzando el rostro de nuestro personaje. Muy bien, ahora en este punto lo que voy a hacer es pulir estos bocetos, darles un poco más de forma. Muy bien, en este punto entonces quisiera recordarles los ángulos que debemos tener en cuenta en el momento de trabajar los rostros. Bueno, acá tenemos el rostro frontal, nuestro eje central, distribuir los ojos. Siempre va a haber cierta simetría, aunque no es totalmente exacta, pero debemos tenerla en cuenta en el momento de construir un rostro frontal. En los ángulos de perfil vamos a tener en cuenta el ángulo de la curva de la frente, del tabique de la nariz y los elementos que van en diagonal hacia el centro del rostro, labio superior, labio inferior y mentón. Existen muchos estilos de perfiles en manga y perfiles más simplificados. Lo importante también es trabajar la forma del ojo. El iris tiende a ser ligeramente más curvo sobre esta área y más plano. En cuanto al ángulo de rostro 3/4, debemos tener en cuenta que hay un efecto de perspectiva, por tanto este ojo se va a reducir con respecto al tamaño de este. Se reduce sobre todo en cuanto a la distancia del ancho y bueno, esto depende de qué tanto el ángulo 3/4 esté marcado, ¿no? Si estuviéramos haciendo un rostro en forma contraria, pues trabajaríamos el ojo reducido sobre esta distancia. Ángulos que debemos tener en cuenta, bueno, el eje central de la nariz también va a verse alterado. Vamos a hacer la curva invisible como les comentaba, el mentón también se va a localizar sobre ese ángulo invisible, sobre esa curva. El contorno del rostro tiende a reducirse, tiende a ampliarse. Y alzando la mirada, aquí en este ángulo entonces el cráneo se reduce, la frente baja, el ángulo de los ojos tiende a ser un poco más curvo, la nariz se reduce de distancia, el mentón ligeramente aumenta de tamaño y aquí es importante también cómo jugamos con el efecto de luz y sombra.
Muy bien amigos, eso fue todo. Los esperamos en nuestra Academia Manga College. Recuerden que tenemos cursos vacacionales y estamos en plenas inscripciones. En la información del video encuentran nuestras páginas web. También nos pueden escribir a mangacollegeonline@hotmail.com si desean saber más sobre nuestros cursos. Allí tenemos versiones ampliadas de estos videos. Hay cursos presenciales, hay cursos virtuales. Así que los esperamos en nuestra academia. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y también pueden compartirnos sus dibujos a través de nuestras redes sociales. Cuando vayan a compartir sus dibujos pueden poner #MangaCollege. Nos vemos.